Parte del interiorismo fue interesante por la visualización, porque me encantó muchísimo la parte del renderizado, tanto con V-Ray como con Lumion, con Netscape y ahora con todas las que han salido, pues realmente sí me ha llamado mucho la atención. Nos acompaña el ingeniero Cristian Pérez. Él tiene una maestría en diseño de producto. Siendo un ingeniero mecánico con más de 15 años de experiencia en la industria, ha participado en proyectos tales como habilitados de acero, brazos robóticos, explotación de yacimientos petroleros, ensamblado y habilitado de acero y muchos más. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y estamos nuevamente aquí en Conecta en Persona con el ingeniero Cristian Pérez. Él tiene una maestría en diseño de producto y, como ya lo mencioné, pues es ingeniero mecánico. ¿Cómo estás, Cris? ¿Qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, estás en tu casa. Muchas gracias. Pues miren, en esta ocasión, por el invitado especial que tenemos, vamos a hablar de un tema que engloba lo que es manufactura. Sin embargo, creo yo que esto también, como lo dije anteriormente, engloba muchas áreas, ¿no? Nos gustaría que como primera pregunta pudieras describirnos cuál sería como para ti un proceso de creación de un producto. Pues mira, tocas un punto muy importante, porque depende mucho de la creatividad de cada una de las personas con las cuales estás colaborando. Lo primero que se tiene que hacer es, surge una idea, ¿no? De ahí de esa idea, pues se desarrollan varios tipos de prototipado, ¿no? Que son prácticamente a mano alzada. Ok. De ahí pues se hacen una lluvia de ideas para ver cuál es la mejor de todas las que se desarrollan, pues a ver qué cambios se les hacen, ¿no? Hay veces que tenemos o seleccionamos por lo menos tres y de Cuando ahí. mencionas lluvia de ideas, ¿te refieres a que debes de tener un equipo de trabajo con diferentes habilidades? Sí, exacto. No precisamente con varias habilidades, pueden ser de diferentes. Es más, hasta le puedes preguntar a alguien sobre, no sé, a alguien ajeno al proyecto y tal vez le empiezas a hacer preguntas sobre ¿Cómo lo percibe, cómo no? lo percibe y sobre todo cómo lo usaría. Ok. Entonces de ahí surgen varias ideas. Entonces se hace todo el llenado, aunque parezcan a veces absurdas, se empieza a hacer un Sí, llenado de como es todo. un levantamiento de necesidades, ¿no? Ajá, exacto. Si estuviéramos hablando de una mesa, tal vez, Sí, sí, pues sí. tendrías que ver, no sé, materiales, colores. Sí, sí se hace todo. O sea, se hace un análisis en general, pero esa lluvia de ideas pues te da un panorama general Ok. para aterrizar todo lo que es el proyecto, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo una mesa, pues a lo mejor si es de madera, si es de cristal, si es de aluminio. Entonces empiezas a tirar Entonces, ideas, una ¿no? vez que tienes tu levantamiento y todo tu cartita Santa Claus de lo que se necesita, Claro. ¿qué sería el siguiente paso? Pues mira, el siguiente paso tal vez sería crear un prototipo físico como maqueta. No necesariamente utilizando algo muy específico como por ejemplo, no es una impresión 3D o a lo mejor ya entrar o indagar a un CNC. A lo mejor utilizamos, no sé, resina epóxica y ahí empezamos pues a tallar lo que Hasta queremos pudiera ser hacer, con ¿no? plastilina. Sí, exacto. No sé si has visto cómo a los de Fórmula 1 cómo les hacen los asientos. Ok. Ves que prácticamente los sientan en una resina epóxica y se empieza a Sí, juntar, para moldarlo, ¿no? ¿no? Exacto, los empieza a moldear. Entonces, pues es exacto a su cuerpo. Es algo similar, ¿no? La idea es moldear A la medida. algo a la medida de lo que vas a hacer. Y no siempre con una resina epóxica, pudiera ser hasta con unicel u otro tipo de material. Entiendo. Oye, mencionaste un tema muy interesante, el tema de los CNC, ¿no? Para lo mejor nuestro auditorio no lo conoce al 100%, pero entiendo que es máquinas de control numérico, Así ¿no? es. ¿Y qué experiencia o cómo las percibes tú ese tipo de tecnologías? Pues mira, son súper útiles. En la parte de la manufactura son fundamentales, ¿no? Ahora sí que una máquina CNC construye otra máquina CNC, ¿no? Todo comienza en sí con algo muy simple, un código. El código es prácticamente así se le llama, código G. Estos pues son prácticamente como dentro de la máquina, cómo se va a empezar a generar el proceso de fabricación, ¿no? Porque empezamos desde un molde de aluminio o de acero, ¿sí? De diferentes tipos de características del acero. Y de ahí utilizamos herramientas que desbastan o simplemente hacen todo el mecanizado. De ahí, pues es un proceso de análisis porque no es solamente que entre, ¿no? Porque imagínate que tienes una mini broca
y de repente tratas de meterlo aquí así de rápido, pues la broca Puedes inmediatamente tronarla, ¿no? se truena. Entonces tienes que hacer un análisis de, bueno, a ver cuál es el tipo de material, qué tipo de brocas son las que yo tengo. Y por lo regular, pues estas brocas están especializadas para hacer cortes directos sobre algo, un bloque de acero muy fuerte, ¿no? Entonces, pues realmente lo que hacen es ingresan y empiezan a hacer el desgaste, dependiendo cómo vaya ingresando mediante, claro, el código te va diciendo, ¿no? Si a lo mejor ingresa primero, hace un toque y luego otra vez va haciendo poco a poco para generar el barrenado, ¿no? O igual, no es directamente hacer el barreno con el agujero que Puedes corresponde, cambiar ¿no? de ornamental. Primero, la broca entra, hace un pequeño barrenado y después entra otra, se cambia. Digo, dependiendo también el tipo de bueno, el tipo de máquina, ¿no? Si es una máquina CNC como tal, en automático cambia el cabezal. Oye, había escuchado algo también referente a los mismos equipos hay de 2 ejes o de 3 ejes. ¿A qué se refieren con eso? Pues prácticamente es el movimiento, ¿no? El de 3 ejes es tal cual, X, Y, Z, ¿no? Ok. Sin embargo, hay otros que se mueven todavía mucho más dentro de su perímetro, O sea, dentro de su digamos un radio. plano de trabajo diagonal sería un cuarto eje, ¿no? Ah, exacto. Ok. Sí, sí. Sí, entonces, pues la máquina lo que hace es se mueve y ya de ahí viene justo la broca y de ahí empiezan a hacer todo el desgaste o la forma que quieren. Qué interesante. Sí. ¿Y qué tipo de programas tú en base a tu experiencia has pues investigado o determinado que pudieran ser los ideales para trabajar con este tipo de equipos? Pues mira, en sí, actualmente muchas de los modeladores en 3D, de los softwares, tanto los de Autodesk como, pues bueno, existen varios más, ¿no? Sin embargo, pues estos se basan mediante un modelado en 3D. Entonces, una vez que ya tienes el 3D, de ahí puedes generar el código. Esto es porque vas definiendo en qué tipo de barrenado es el que vas a dar, qué tipo de cabezal es el que corresponde, qué tipo de broca. Oye, ¿este tipo de equipos también pueden hacer doblados de lámina o moldes o otro No, tipo esos son otros. Esos son Sí, diferentes. son totalmente diferentes. Ah, O ok, sea, ok. la máquina CNC solamente va a desarrollar lo que tú necesitas. Por ejemplo, si necesitas un molde de plástico, necesitas una CNC para hacer Hay una de el molde. dobladora, hay uno de corte, hay Exacto. uno de barrenado y varios, Sí, ¿no? Ok, sí, sí. entiendo. Sí, exacto. Muy bien. Oye, y hablando un poquito de eso, me llega a la mente una experiencia que tuve hace un par de meses visitando un cliente Sí. que tenía, de hecho era muy interesante porque hacía diseños para hoteleros, ¿no? Mm, Para hoteleros que querían todo el look and feel de sus mobiliarios, ¿no? mm, O sea, mobiliarios, camas, tocadores, burós, etcétera, pero todo tenía que estar como uniforme, ¿no? Que es lo que mencionaba, o sea, tener como una listita Santa Claus de claro. exactamente las necesidades, las alturas y demás, en donde se iba a comportar materiales y demás. Este, entonces, ellos como tal usaban las máquinas CNC para poder cortar y para más embarrenar y ir haciendo las bases de las mesas y tenerlas como en soporte, ¿no? Este, ellos como tal tenían todo un proceso, una línea de producción en varias naves y al final combinaban todas sus herramientas para lograr unos productos que eran los mobiliarios mismos, ¿no? Aquí lo que podemos mencionar en particular es, me interesa saber cómo combinas tú la manufactura con la arquitectura. Bueno, en sí, la combinación como tal es bastante interesante, ¿no? Primero porque, bueno, son dos ramos totalmente diferentes, pero al final como la ingeniería nos abre un poco más la pauta como para también entrar a otros sectores, pues de ahí sería fácil tratar de ingresar directo a un proyecto arquitectónico, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que es el desarrollo de todo lo que es la arquitectura, pues sí, tú también lo conoces, digo, tú eres Ujú. aquí el experto realmente en la parte de la arquitectura, pero sí nos permite tener un vínculo diferente. Sí, aquí lo que me interesa es saber un poquito más, porque tengo conciencia o conocimiento de que ya hoy en día también te está gustando un poco la visualización, el diseño de interiores y eso. ¿Cómo ha sido ese cambio o esa intención nueva de aprender otro tipo
de cosas, ¿no? Pues mira, es radical realmente. Cuando yo estaba trabajando en otra empresa, ahí conocí a un arquitecto y él pues estaba muy enfocado a hacer todo el diseño industrial. Ahí trabajamos sobre sistema eh, de contrafuego directamente en las plantas de Pemex. Ujú. Entonces, bueno, ahí yo lo conocí y ahí empecé a tomar un poquito, a retomar los términos o todo lo que es el argot de la arquitectura. Pues él ya me empezó a explicar un poquito, ¿no? Ya una vez que llego contigo, pues ahí es cuando ya se abre totalmente la parte de la arquitectura por todos los proyectos en los cuales pues Sí, tú, la tú has colaborado, terminología, ¿no? De exacto, ¿no? pronto. Y bueno, pues esta terminología fue un poco complicada, tuve que sentarme a leer muchos libros porque pues, los libros son los que te abren bastantes puertas y sobre todo pues te dan las pautas del conocimiento. Entonces pues bueno, tuve que conocer algunos términos y de ahí pues también muchos clientes que actualmente he trabajado con ellos pues ya se empiezan a involucrar en el proyecto y bueno pues ya te van diciendo los argots, ¿no? Que corresponden. Y ya después la parte del interiorismo fue interesante por la visualización, porque me encantó muchísimo la parte del renderizado, tanto con V-Ray como con Lumion, con Netscape y ahora con todas las que han salido, pues realmente sí me ha llamado mucho la atención. Y sobre todo fue algo muy chistoso porque noté que ya trabajando directamente con algunos diseñadores de interiores, pues no tengo mala impresión de cómo generar un diseño de interior Sí, sí, sobre sí. los softwares, ¿no? Entonces eso es realmente lo que me ha llamado más la atención. Sí, hay veces que de pronto dentro de los requerimientos te exigen basarte en una paleta de colores o una armonía de color o el contexto urbano o tal vez jugar con ciertas iluminaciones, ¿no? Que eso Exacto. es lo que luego de pronto levanta al tipo a los proyectos, ¿no? Ahora los estilos, ¿no? Minimalista Sí, 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 o japonés, o ahora con el brutalismo. Y bueno, pues existen varios más, ¿no? es correcto. Entonces eso es lo que también llama la atención y es lo interesante. Oye, ¿y cuál podría ser uno o dos, tal vez, de los proyectos más interesantes en los que has participado? Pues mira, uno de los que me quedé muy impactado cómo era el proceso de fabricación era con todo lo que eran escaleras con las estructuras de aluminio. Ok. La extrusión de aluminio yo no tenía conocimiento cómo era. Ahí lo que hicieron fue llamarnos para que les ayudáramos con el software en sí. Pero cuando me empezaron a explicar cómo era el proceso, me costó mucho trabajo entender la forma en la cual era la extrusión, sobre todo porque son diferentes dados para generar el perfil de aluminio. Sí, digamos que tienes tu materia prima y al final pues tienes que irlo presionando para que extruya sobre un perfil de aluminio que a lo mejor es lo que hoy en día conocemos para los canceles de las ventanas o algo así. Exacto, sí, Ah, justamente. interesante. Entonces sí fue algo un poco complicado porque el modelo era un poco complejo, no estaba tan sencillo, Sí, tenía no, y de varias por sí los curvaturas. perfiles de aluminio son, o sea, tienen muchísima curvatura milimétrica para manejar los rieles y que tuviera, a lo mejor hay unas que son de doble acristalamiento o selladas con algún gas, ¿no? O sea, digo, no sé hasta dónde fue tu experiencia, pero la verdad es que sí, digo, yo también nunca me había puesto a pensar cómo los crean, ¿verdad? Sí, y sería chistoso compararlo, por ejemplo, como con una plastilina. Si tú tienes un molde para generar Ah, recuerdo un... esos muñequitos de Play-Doh que los Ándale, aventabas y salían los cabellos ándale, pues es exactamente lo mismo. Es así, solamente que con aluminio, con un bloque de aluminio muy largo, Ok. y de ahí lo que hace, pues obvio, la máquina está súper caliente como para que pueda empujar el perfil de aluminio, que en este caso está en bruto, y en ese momento cuando pasa por los diferentes dados, porque no solamente uno que da la forma, sino son varios que dan la forma final, ¿no? Entonces ya sea que sea como L, que sea como, no sé, como tipo cuadrado, pero con diferentes ángulos y así. Entonces lo que hace la máquina es lo empuja y sobre él, como está caliente, pues lo que hace es modelarlo. De Entonces hecho, es ese proceso. está padrísimo. Ahorita eso que mencionaste me llevó a mi mente un recuerdo de otro proyecto que también seguramente me ayudaste en participar, que era una empresa que era para explotación de yacimientos petroleros.
que ellos pues realmente detectaban que todos estos yacimientos, a la hora de explotarlos o que sacaran el crudo, eh, llegaba un punto en el cual las paredes y el sedimento ya no era posible extraerlo porque ya no bombeaba. Sí, Entonces había que calentar un líquido hasta cierta temperatura, hasta cierta profundidad y muy preciso para que pudiera desbastar también la parte de ese crudo que se quedaba imposible de extraer. Y esto era como una idea millonaria, ¿no? O sea, era un prototipo claro. de un equipo que hoy en día pues no sé si ya existió, pero la realidad es que sí era un proyecto bastante ambicioso que llevaba todas estas etapas que mencionas, ¿no? Que Sí, cambiar de un líquido a sólido en cuestión de segundos, simplemente controlando todo este tema de materiales, de condiciones atmosféricas y todo eso, ¿no? La claro. verdad creo que la manufactura impacta en muchas hay industrias y muchas áreas, ¿no? Claro, y justo sobre ese proyecto que tú comentas, algo que Los me, mindful, ¿no? Eran. ajá, algo que me causó y me llamó muchísimo la atención es que para pasar un líquido de estado sólido a, más bien, para pasarlo a vapor, Ajá, de líquido ajá, a de vapor. líquido a vapor, lo que tenían era una mini válvula Sí, sí, que hacía sí. mediante presión, Y hacían que electricidad. ajá, y electricidad hacían que se volviera justo como un vapor, como si fuera una catcher, Sí, sí, sí. así, ¿no? Igual. Pero es que era una cámara muy pequeña en Ajá, cuanto a espacio, porque obviamente si ves el yacimiento, pues no es como que puedas llevar un monstruo, ¿no? claro, Tienes que bajarlo en una sola línea sí, y que llegara muy precisamente al punto donde debe de y ajá, exacto. transformarlo de líquido a gas en segundos, ¿no? O sea, Sí, eso sí, pues estaba muy mediante interesante. presión era lo que hacía Presión y que, electricidad para que las moléculas ajá, imagino que cambiaran más rápido, ¿no? sí, y aparte también el diseño de algunos de sus componentes estaba un poco raro, no estaba No, tan y sencillo. lo que me llama más la atención también era que combinaban el metal con plástico y otro tipo Sí, con de cerámicos también. cerámico, con Ajá, cerámicos, es correcto. sí, 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 Entonces, vaya, digo, esto es nada más una idea que me vino a la mente, pero claro, vaya, es interesante, ¿no? O sea, Cristian nos ha apoyado en la industria en apoyar a más de 100 empresas, ¿no? claro. O sea, hemos hecho desde extrucciones de aluminio, como explotación de yacimientos petroleros o mobiliarios y de muchas otras áreas, ¿no? O sea, creo que eso es lo interesante de poder combinar como las disciplinas, ¿no? Sí, realmente esto nos ha abierto muchos panoramas, sobre todo para conocer diferentes industrias, ¿no? Desde procesos de manufactura, diseño de modelado de moldes, inyección de plástico, los Los diferentes moldes tipos de también. plástico, también justo lo de la CNC, cómo se generan, los diferentes tipos de máquinas que hay. Ahora, por ejemplo, con todo lo que es la nube de puntos, con todo lo que son los escáneres láser. ¿No? Entonces es Sí. un mundo realmente, o sea, no ha sido solamente un sector, sino hemos abarcado Sí. bastantes y Y de muy hecho, qué interesantes. bueno que lo mencionas. Ese también, ahorita estamos en Conecta en persona, pero tenemos también un área de tecnología, ¿no? Que Claro, es TSS Arquitectura, que es Technology Consulting Services. En otra ocasión les hablaremos de ese tema porque también es muy interesante. claro. Digo, ya para terminar, ¿qué recomendación le pudieras dar a nuestro auditorio, espectadores, de de que muestran interés en estas disciplinas? ¿Cuál podría ser tu recomendación para ellos? Pues mira, siempre tienen que partir sobre lo que van a desarrollar. Y de ahí, pues si están interesados en un software en específico, pues que tengan la facilidad de aprender algo nuevo, ¿sí? Porque muchas veces por tratar de aprender algo que es desconocido, pues no, como que no damos el Oye, paso, pero ¿no? luego también se van muchos por la popularidad del programa, ¿no? De pronto. Sí, Porque creo yo que ahí tienes, bueno, me llega a la mente que de pronto a lo mejor lo que está en los planes de estudio de las universidades tal vez pudiera ser un SolidWorks, ¿no? Para manufactura, ¿no? Pero de pronto tú te especializas más en Inventor, ¿no? Que a lo mejor no es una herramienta súper popular en México, pero sin embargo tiene muchas capacidades y puedes explotarla a diferentes nichos, ¿no? sí, por lo regular en las universidades de diferentes áreas, bueno, sobre todo las de ingeniería y las de diseño, se enfocan mucho a SolidWorks. Es muy raro que den Inventor, sí, no es tan común. Hay algunas que sí lo dan,
pero lo común es SolidWorks. Y de ahí, pues una vez que el estudiante pues aprende una herramienta, como por ejemplo al principio era nada más AutoCAD, pues ya se casan con ese programa porque es lo que conocen, es lo que empiezan a indagar. Y es totalmente válido, ¿no? Siempre está la posibilidad de aprender ese software, pero pues aprender otro software pues también está, te abre más camino, ¿no? Te da la posibilidad de tener otras Entonces podría opciones. ser la recomendación que no se encasillen en un solo programa, ¿no? Exacto, o sea, sí, siempre hay que dominar uno, siempre hay uno que vamos a tener como nuestro favorito, pero pues bueno, al final si yo me puedo inclinar con otro para conocerlo, pues puedo complementar justo un flujo de trabajo, ¿no? Sea, no sé, CATIA, Siemens, por ejemplo, Ujú. BMX, no sé, Fusion 360 o Inventor, pues eso también nos abre pautas para tener no solamente, no encasillarnos solamente en uno. Y aparte la industria a veces que llegas a un lugar y nosotros utilizamos Inventor, pues Inventor. Después SolidWorks, pues SolidWorks, ambos, ¿no? No, U otro, y o que se así. complementa, ¿no? Tan Exacto. solo hablando muy en particular del software Revit, que hoy en día en México es un líder en la industria, pues tenemos Revit Arquitectura, Estructura y MEP, ¿no? MEP, que es mecánico, eléctrico y plomería. Claro. Entonces, en la parte mecánico y bueno, de hecho en todo lo que es MEP implica desarrollo o colaboración directa con la manufactura, ¿no? Así es. Sí, y una de las recomendaciones al 100% es adáptate, ¿no? No te quedes solamente con chines que nada más me están pidiendo AutoCAD y yo solamente eso es lo único que me sé y ahora qué hago, ¿no? No, 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 o sea, siempre adáptate. Si pasas a uno, ni modo, pues ahora me toca trabajar acá, ¿no? Y es lo que nos da también la pauta para ganar dinero, ¿no? Que es lo que todo el mundo busca. Entonces, pues esa es la recomendación, ¿no? Súper bien. Excelente. Pues muchas gracias, Cristian, y todo un placer haberte tenido aquí en este No, auditorio. el placer es mío. Creo yo que vamos a seguir teniendo muchos de estos, de estos espacios, invitando gente bastante especial con reconocimientos y con participación de esta índole.